Bienvenidos. Servicio, primer domingo de noviembre, es increíble. Ya pasa el año. Me da mucho gusto ver a buen Jacob y su esposa Luisa y Alejandro. Su esposa, no sé, me acuerdo su nombre, pero Tania. Fuimos a verlos hace como 3 semanas. Perdió su hijo hace un mes, el 23 de septiembre. Y tenemos muchos tiempos juntos en Ciudad Azteca. En 2001, cuando fuimos ahí, Alejandro, estamos hablando que él tenía 9 años, yo creo. Y fue a la escuela bíblica de vacaciones ahí, pero seguimos en contacto y gracias por acompañarnos hoy. Hay una canción de Pedro Infante que dice, yo no sabía, yo lo escuché en la noche, primera vez, pero Angélica ya me dijo. Y si vivo 100 años, pienso en ti, ¿verdad? ¿La recuerdan? 100 años parece mucho tiempo. Un hombre que jura amor casi eterno a su amada si viviera hasta 100 años, aunque ella ni piense en él. Ahora imaginen 1000 años. La Biblia nos habla de un periodo de 1000 años en la tierra. ¿Y qué pasará en ese tiempo? Pues vamos a averiguarlo hoy. Por los últimos 13 meses hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis, versículo por versículo. Y según YouTube, hoy es el sermón número 49. Solo nos faltan 3 capítulos más. Y hoy empezamos a ver el capítulo 20. Y muy brevemente vamos a ver un diagrama del libro de Apocalipsis para ver el panorama general. Entonces tenemos aquí los primeros 3 capítulos, como las 7 iglesias, y después el rapto o arrebatamiento de la iglesia, los 7 sellos, tenemos el tribunal de Cristo para los creyentes, que recibimos recompensas, los 7 sellos, son 6, y después el séptimo abre 7 trompetas. La séptima trompeta abre 7 copas, todos son juicios sobre la tierra y las personas. Tenemos bodas de Cordero que vimos en capítulo 19. Y la segunda venida de Cristo, ese es donde vimos al final del capítulo 19. Y ya estamos, vamos a ver hoy, milenio. Jesús reina 1000 años en la tierra. Entonces, así estamos en este panorama del libro de Apocalipsis. Entonces, vimos hace 3 semanas acerca del regreso de Cristo a la tierra para pelear en la batalla de Armagedón contra Satanás, el anticristo, el falso profeta y todos los reunidos con ellos, que son los que recibieron la marca de la bestia y adoraban a su imagen. ¿Y quiénes regresan con Cristo? Dice los ejércitos celestiales, que incluye todos los santos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, nosotros los que hemos puesto en la fe en Jesús como nuestro Salvador. Y vamos a acompañarlo, pero esta será una batalla nada común, pues solamente Jesús va a pelear. ¿Y cómo? Simplemente hablando. Con su voz es suficiente para ganar la batalla. Veamos lo que dice el siguiente versículo en capítulo 19, versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Entonces, no se trata de una espada física saliendo de su boca.
sino al poder de la palabra de Dios que sale de su boca. Con solo hablar va a herir a las naciones y así va a terminar la batalla de Armagedón. Imaginan la insensatez de todas las naciones reuniéndose, formando un gran ejército, preparando sus mejores armas para enfrentar a Dios, como si Dios pudiera ser atacado y vencido de alguna manera. Y Él con una palabra los vence. Y no te lleva a pensar que a veces nosotros también pretendemos pelear contra la voluntad de Dios. Todos esos argumentos que creemos que son los mejores y más valiosos, que realmente solo muestran nuestra necedad y nuestra ignorancia de sus atributos, su poder, de su sabiduría. Y luego un pasaje de la Biblia derrumba el golpe todos nuestros argumentos. Seamos constantes para conocer la voluntad de Dios y sometemos a Él. Entonces, regresando a la batalla, las naciones en esta batalla, si se le puede decir así, son vencidas. Satanás es capturado. El anticristo, el falso profeta, fueron lanzados directamente al lago de fuego, el infierno. Y el último versículo del capítulo 19 dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, con todo esto en mente, vamos a empezar capítulo 20 hoy y vamos a ver los primeros 7 versículos. Apocalipsis 20, del 1 al 7. Entonces, vamos a leer este pasaje. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó a abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuántos años? 1000 años. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplen, Satanás será suelto de su prisión. Entonces vamos a orar. Empezamos a estudiar estos versículos. Señor, te damos gracias por ese día. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu palabra y lo que tú me enseñaste en esta semana preparando. Pido, Señor, que pueda hablar claramente, que puedan entender, Señor, que nuestros corazones estén abiertos a escuchar de ti en esta mañana. Damos gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si se acuerdan, Robert L. Thomas nota que hay 8 escenas que Juan vio en los capítulos 19, 20 y 21, que tienen que ver con el último juicio de la copa, y ya vimos los primeros 3. 1, el regreso de Cristo en Armagedón, en versículos 11 y 16 del capítulo 19. El segundo, la invitación a las aves del cielo, en versículos 17 y 18 de 19. La derrota de la bestia, el anticristo, en versículos 19 a 21 del capítulo 19. Y hoy vamos a ver la cuarta escena,
que es Satanás es atado por 1000 años en los primeros 3 versículos, y como la mitad de la escena quinta, el milenio, en versículos 4 a 6. Y dejamos la derrota de Satanás y las otras escenas para las próximas semanas. Entonces empezamos con el versículo 1. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Juan no identifica este ángel. Ya había visto otros ángeles descender del cielo, como en Apocalipsis 10:1. ¿Y qué dice en 10:1? Vi descender del cielo a otro ángel que fuerte. También Apocalipsis 18, versículo 1. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder. Ya había uno de fuerte, uno con gran poder, pero con este ángel no dice que es fuerte ni con gran poder. Sin embargo, es enviado para cumplir con una tarea específica. Y primero dice, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. La llave muestra la autoridad que el ángel tiene para abrir y cerrar el abismo. ¿Y qué es el abismo? Es el lugar de oscuridad. Literalmente significa sin fondo, donde los demonios son atormentados ahora mismo, esperando su condenación al infierno eterno. En Lucas 8, leemos de un hombre poseído por un montón de demonios. Jesús preguntó al demonio su nombre y le contestó, ¿sabe qué? Legión. Una legión de soldados romanos sumaba 6,000 hombres. Entonces, no sabemos si fue 6,000, pero muchos tenían una multitud de demonios adentro de él. Antes de que Jesús le echara fuera del hombre, los demonios le dijeron en Lucas 8:31. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Sabían que era horrible y que es un lugar de tormento hasta su destino final en el infierno, lo cual hablaremos al terminar este capítulo. Pero seguimos con el versículo 1. Cuando habla de una gran cadena en la mano, no está hablando de una cadena literal, sino se refiere a la fuerza que tiene. Dios le dio la autoridad de sujetar a Satanás. Lo va a neutralizar para que ya no puede engañar a nadie. Y versículo 2. Y prendió. O sea, ya el ángel la tomó como un prisionero. Juan usa 4 palabras para describir a Satanás. Primero dice al dragón. John MacArthur dice la palabra dragón. Enfatiza su naturaleza bestial. Enfatiza su fiereza, su ferocidad, su crueldad, su opresión. Así es su carácter. También dice la serpiente antigua. Relacionamos este nombre con el huerto de Edén, cuando la serpiente engañó a Eva. Ella comió del fruto prohibido y le dio a Adán. También el pecado entró en el mundo en ese día. Y todos nosotros nacimos en pecado a través del pecado de Adán. ¿Qué dice Romanos 5:12? Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos nosotros heredamos el pecado y la muerte de Adán. No solo estamos hablando de la muerte física, sino la muerte espiritual.
Esa muerte espiritual significa una separación de Dios santo. Por el pecado en nuestras vidas, nuestro destino es el infierno. Una eternidad de tormento, día y noche, sin ningún alivio. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios en el cielo. No hay nada que podamos hacer para remediar esta muerte espiritual, ese destino eterno en el infierno. Pero hay buenas noticias si crees en Jesús, que murió por los pecados hace 2000 años. Murió en tu lugar y en mi lugar y llevó tus pecados y mis pecados sobre él en la cruz. 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, ¿reconoces que eres pecador o pecadora y que por tu pecado no vas al cielo? ¿Has pedido perdón por tus pecados? ¿Crees que Jesús murió por ti? Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, porque tiene vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tienes que creer en Jesús como la única manera que puedes tener la vida eterna en el cielo. Si no crees en Él, por ese simple hecho, Juan dice que ya eres condenado a una vida para siempre en el infierno. Y te suplico, si nunca has creído en Jesús, hazlo hoy. Es la decisión más importante de tu vida. Regresamos a nuestro texto y vemos dos nombres más para Satanás. Dice que es el diablo, que significa el acusador. Se refiere a un abogado acusando en una corte. Satanás siempre nos está acusando a nosotros, los hijos de Dios, día y noche ante Dios. Vimos esto en Apocalipsis 12, versículo 10. Dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos que les acusaba delante. Cuando dice delante significa en la cara a cara de nuestro Dios, día y noche. Satanás siempre está acusando a los hijos de Dios cara a cara con Dios. Me imagino cosas como, pues, Mark no es fiel a ti. ¿Viste? Eso no lo hace un hijo de Dios, ¿verdad? No merece tener la salvación. Cosas similares así. Pero tenemos una promesa en Romanos 8, versículos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Jesús es nuestro abogado, intercede por nosotros ante las acusaciones de Satanás. Satanás también intenta que caigamos en sus engaños. Questions.org dice, Satanás, el acusador, desea recordar a los creyentes de su pecado y su indignidad de un lugar en la familia de Dios y de esta manera sembrar dudas en sus corazones y mentes. Así es, ¿no? Dudamos nuestra salvación, somos salvos o no. Metemos la pata y Satanás, no eres salvo. El diablo es el acusador. Finalmente habla del nombre mismo, Satanás.
que significa Satanás, adversario, el que resiste. Ese nombre habla de la naturaleza básica. Él es enemigo de Dios, enemigo de todo lo que hace, enemigo de todo lo que Dios ama. Satanás resiste la proclamación del Evangelio. En la parábola de las 4 tierras, Jesús dijo en Marcos 4:15, y esos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra de Dios. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Así que es el dragón, la serpiente antigua, acusador, adversario. ¿Podemos hacer algo contra él? Nada, pero nuestro Dios tiene su destino trazado. Entonces, ¿ves? Regresamos al versículo 2, Apocalipsis 22. Y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y la ató por, ¿cuánto tiempo? 1000 años. Esa es la primera de 6 veces que Juan escribe las palabras 1000 años en los versículos 2 a 7. Y nada más aquí en Apocalipsis menciona 1000 años. Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que hablan del reino milenial, pero aquí nada más dice cuánto tiempo. Y cuando llegamos al versículo 4 vamos a ver más del significado. Pero por ahora nos quedamos con que Satanás es llevado como prisionero al abismo por 1000 años. Y seguimos viendo el resto de la tarea del ángel. Versículo 3. Y lo arrojó al abismo. Me hizo reír lo que John MacArthur dijo. Dice, tienes que hacer eso, arrojarlo, porque supongo que el ángel no quiere bajar ahí al abismo. Y sigue, dice, y lo encerró. Cerró el abismo con la llave, seguro que no va a salir. Y puso su sello sobre él. Elvis Carballosa dice, el propósito de sellar la entrada de una prisión era impedir cualquier intento de escapar o evitar que un esfuerzo de rescate tuviese éxito. La actividad de Satanás es completamente removida de la tierra por 1000 años. Y me resulta difícil pensar cómo es el mundo sin la influencia del engañador, calumniador. Pero así será por ese periodo de 1000 años. Ahora veremos el propósito de toda esta tarea del ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, una gran cadena en la mano. Dice, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. La segunda vez que dice 1000 años. Una pregunta, ¿quiénes son las naciones? En esas naciones, nosotros no podemos ser incluidos. Los que acompañamos a Jesús en caballos blancos en su regreso a la tierra, porque vamos a ser transformados y tendremos cuerpos glorificados como el de Jesús. ¿Se acuerdan? Jesús pudo hacer todo normal como cualquier ser humano cuando resucitó de la muerte, pero también pudo desaparecer, como cuando comía con los 2 hombres de Emaús en Lucas 24:31. Estaban compartiendo pan y de repente desapareció. También pudo pasar a través de las paredes, como cuando se puso en medio de sus discípulos en el lugar donde estaban reunidos, tenían las puertas cerradas, en Juan 20:19. Entonces vamos a tener el mismo tipo de cuerpo sin la naturaleza pecaminosa.
Entonces, otra vez, ¿quiénes pueden ser las naciones que Satanás no va a poder engañar sino hasta 1000 años después? Pues la Biblia no nos da la respuesta. Pero los estudiosos dicen que el asunto es lo siguiente. Durante los 7 años de la tribulación, sabemos que va a haber personas que ponen su fe en Jesucristo, ¿verdad? Por los 2 testigos, por los 144,000 y por un ángel. Van a estar compartiendo el Evangelio. Muchos van a morir por su fe, a ser decapitados, asesinados, pero otros van a sobrevivir. Esos sobrevivientes van a entrar en el reino milenial, pero con sus cuerpos humanos, como todos tenemos ahora. Todavía con la naturaleza pecaminosa. Sabemos que no va a haber influencia de Satanás ni de sus demonios, pero que van a estar como prisioneros en el abismo. Entonces tenemos personas que pasan al reino milenial. Nosotros tenemos nuestros cuerpos glorificados, pero ellos no. ¿Se acuerdan de Isaías que nos explica las condiciones del reino milenial? En Isaías 11, 6 al 9, dice, morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas. El león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién desatado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No hará mal ni arañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas que cubren el mar. La tierra va a estar en condiciones como el huerto de Edén, antes del diluvio. Las personas van a vivir largas vidas, como Adán. ¿Cuántos años vivió Adán? ¿Se acuerdan? 930 años. Metusalén, ¿cuántos años? 969. Entonces, imagínense, personas teniendo bebés, ellos crecen, tienen bebés, sigue por 1000 años. La población de la tierra va a multiplicar rápidamente. Esas personas no van a ser tentadas por Satanás durante el reino milenial, pero de todos modos tienen que creer en Jesús para ser salvos. Y no todos van a creer en Jesús. Aunque el mundo está en paz, no hay engaño de Satanás ni de sus demonios. Entonces, ¿por qué no van a creer? El problema es lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestros corazones son engañosos y perversos. El problema es el corazón del hombre. Por eso, ni entonces, ni ahora, ni nunca es bueno confiar en el corazón. Cuando una persona no creyente dice que hace las cosas de corazón, expresa que lo hace desde sus buenos sentimientos. Pero su corazón no ha sido transformado. No es confiable. Este corazón necesita una transformación que solamente Dios puede producir por medio de Jesús. Ahora, como creyentes,
Cuando decimos que hacemos cosas de corazón, que amamos a Dios de corazón, debemos reconocer que esas acciones vienen de corazón controlado por el Espíritu Santo. No de nuestras emociones que son nada más confiables. No son nada confiables. Pues solo Dios conoce las intenciones profundas. Jehová pesa los corazones. Y al final de los 1000 años, Satanás va a ser suelto por un tiempo corto y todos los que no creyeron en Jesús durante el milenio lo van a seguir. Y así termina el versículo 3. Y después de esto, los 1000 años, Satanás debe ser, o sea, es necesario, sugiere necesidad divina, desatado por un poco de tiempo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Satanás no es lanzado al lago de fuego para la eternidad junto con el anticristo, el falso profeta, al final de la batalla de Armagedón? ¿Por qué todos los que sobrevivieron a la tribulación no reciben de inmediato un cuerpo glorificado como nosotros que reinaremos con Él, con Jesús? La respuesta es, yo no sé. De nuevo, la Biblia no nos da una explicación. Pero preceptaustin.org tiene una explicación muy razonable. Dice, creen creíble que un momento de bendición esto será. Satanás y su reino demoníaco quedarán completamente ineficaz durante el venidero reino terrenal de Dios. Pero esta gran bendición también tiene otra cara. En la eliminación del gran tentador está la eliminación de una excusa conveniente mediante la cual los hombres ocultan su propia naturaleza rebelde. Y esto, al parecer, es parte del plan de Dios de encerrar a Satanás durante el reino milenial, para mostrar al hombre su total incapacidad de obedecer a Dios. Incluso en medio de condiciones ideales y en ausencia de la influencia de la serpiente antigua. Eso nos lleva a hacer un autoexamen. ¿Cómo vamos en nuestra obediencia de Dios? Nuestros corazones son engañosos y perversos. No podemos vivir conforme a nuestras fuerzas o entendimiento. Necesitamos la guía segura de Dios que se desarrolla durante nuestros tiempos devocionales diarios, a orar, leer la palabra de Dios, llenar nuestras mentes con alabanzas que levantan a Dios y a Cristo. Escuchamos predicaciones y enseñanzas con sana doctrina, animándonos unos a otros para mantener nuestra relación estrecha con Dios, para que podamos obedecerle y hacer las cosas que le agradan. Amén. Entonces dejamos el enemigo atado por 1000 años y empezamos a estudiar específicamente acerca del reino milenial. Versículo 4. Y dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Hasta ahí, Elvis Carballosa dice la frase facultad de juzgar. Dios soberanamente les dio la potestad de ejecutar juicio. Dios no va a dar nada más dejarnos en un trono sin capacitarnos a poder llevar a cabo la tarea que nos asigne. Ahora vamos a ver quiénes van a estar sentados en los tronos. Recordamos que Juan vio en Apocalipsis 4:4. Y alrededor del trono de Dios había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Esos 24 tronos donde se sentaban los 24 ancianos representaban a la iglesia, después del arrebatamiento de la iglesia.
Pero aquí es difícil determinar quiénes van a estar sentados en esos tronos que Juan vio. Otra vez, John MacArthur hace como un resumen de todos los que van a estar en los tronos. Dice, el capítulo 7 de Daniel nos dice que reinarán los santos del Antiguo Testamento. Mateo capítulo 19, versículos 28-29, dicen que reinarán los apóstoles y los que siguieron a Cristo en su vida. 1 Corintios 6, 2 y 3, dice que los santos del Nuevo Testamento reinarán. Y aquí en el libro capítulo 20 de Apocalipsis se nos dice ahí mismo en versículo 4, que vamos a ver en un momento, que los santos de la tribulación también reinarán. Entonces todos los santos de todos esos periodos vendrán a formar glorificada el reino para reinar con Cristo, y ese es el carácter del reino. Ahora vamos a ver, versículo 4. Y vi tronos, se sentaron sobre ellos, los recibieron facultad de juzgar. Aquí habla de los santos asesinados durante la tribulación. Vi las almas de los decapitados. Los que ponen su fe en Cristo durante los 7 años de tribulación van a ser perseguidos y muchos muertos decapitados. El versículo sigue. Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Durante la tribulación, los creyentes fueron decapitados porque anunciaron con valentía cosas como su experiencia de poner su fe en Cristo. Explicaban por la palabra de Dios que Jesús es el único camino a la salvación. Y regresando al texto de hoy, sigue hablando de otra razón por la que fueron decapitados. Dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. En Apocalipsis capítulo 13, Juan nos presenta a la bestia, el anticristo que subió ¿se acuerdan? Del mar, en los primeros 10 versículos. En los versículos 11 a 18 nos presenta el falso profeta que sale de la tierra. Y dice de él en los versículos 14 y 15 de 13, capítulo 13. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer de Dios en la presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen de la bestia, tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces fueron decapitados por su testimonio de Jesús, por la palabra de Dios y porque no recibieron la marca de la bestia, ni adoraban la imagen del anticristo. Pero sigue el versículo y dice que y vivieron. Primero dijo que vio sus almas, pero aquí vivieron. O sea, fueron resucitados y sus almas unieron con sus cuerpos y ya tienen cuerpos glorificados. Y termina el versículo 4. Y reinaron con Cristo 1000 años. La tercera mención. Entonces los mártires durante la tribulación, junto con los santos del Antiguo, Nuevo Testamentos, nosotros que creemos en Jesús y que seremos arrebatados del cielo justo antes de los 7 años de la tribulación, vamos a estar en los tronos juzgando con la capacitación que Dios nos va a dar soberanamente. ¿Qué piensas? Será un trabajo importante, ¿verdad? Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. La cuarta mención de 1000 años. El inicio de este versículo es un paréntesis donde se nos habla
de otros muertos. ¿Y quiénes son los otros muertos? Todos los que nunca fueron salvos. Los que nunca creyeron durante el Antiguo, Nuevo Testamento, ni durante el tiempo antes del arrebatamiento de la iglesia, ni los que murieron delante de la tribulación por sus juicios, de los sellos, trompetas, las copas, o en la batalla de Armagedón. Esos son los otros muertos. No van a ser resucitados, sino hasta final de los 1000 años, el reino milenial. Esta resurrección no va a ser para vida, sino para ser juzgados ante el gran trono blanco, para recibir su castigo eterno en el lago de fuego. Estudiaremos esto en los últimos 6 versículos de este capítulo. Ahora se cierra el paréntesis y regresa al tema de los creyentes que regresaron con Cristo. Versículo 5. Esta es la primera resurrección. No está hablando específicamente de primero en secuencia, sino de importancia. La primera resurrección incluye a todos los que han resucitado después de la resurrección de Cristo. Y Pablo nos explica en 1 Corintios 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Un poquito más claro, nueva traducción viviente. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Entonces Jesús fue el primero de resucitar de la muerte y recibir un cuerpo glorificado y nunca murió otra vez. Vimos eso de Lázaro, resucitó de la muerte, pero murió otra vez. Pero Cristo fue la primera que resucitó y nunca murió otra vez. Entonces es un patrón para todos los que además que van a resucitar de la muerte, o sea, arrebatados al cielo antes de la tribulación, o los que fueron asesinados durante la tribulación. En Lucas 14, Jesús lo llama la resurrección de los justos. Entonces aquí tengo un diagrama para repetirles que tiene el orden de la primera resurrección, la mejor resurrección. Y tenemos aquí, bueno, quería que ustedes tienen una copia. Entonces aquí pueden ver como la primera dice resurrecciones, ¿no? Y aquí a la izquierda dice primero. Pero la primera es Jesucristo. La resurrección del Señor Jesucristo, las primicias de los que durmieron. Él fue la primera persona que resucitó con cuerpo glorificado y no muere otra vez. Y después tenemos, ¿se acuerdan en la muerte de Jesús cuando murió? Las tumbas abrieron, las personas salieron de las tumbas. Pues ellos fueron los segundos. Entonces ya el arrebatamiento de la iglesia, los 2 testigos, la mitad de la tribulación, los santos del Antiguo Testamento, el comienzo del reino milenial, los mártires durante la tribulación. Entonces eso es de John Wolver, él fue como rector de seminario en Dallas, de teológico, y al final dice el segundo, nada más uno, el segundo, el fin del reino milenial, muertos incrédulos.
Pues ellos van a ser resucitados al final de los 1000 años. Entonces, todos los redimidos, primera resurrección. Y los muertos después de los 1000 años, que van a ser resucitados. Entonces, si tienen una pregunta. Entonces, ya. Cuando dice aquí, algunos santos del Antiguo Testamento, bueno, entiendo que fueron los profetas. Ajá, todos los que en el Antiguo Testamento es hasta cuando empezó la iglesia, en Hechos 2. Entonces puede ser Juan el Bautista, diferentes personas que murieron antes de empezar la iglesia. Esos son santos del Antiguo Testamento. Dice el terremoto que ocurrió en el momento que tiró en la Ajá. de personas que han creído y fueron resucitados. Ellos resucitaron en cuerpos glorificados. Sí, es lo que dicen. Sí. Los primeros así, pero Jesús resucitó primero y después cuando Él resucitó dice que fueron ahí a Jerusalén. Entonces eso todos son de la primera resurrección. Seguimos en el versículo 6, Apocalipsis 26. Bienaventurado, ¿qué significa esto? Bendecido, feliz y santo, apartado, el que tiene parte en la primera resurrección. Qué bendición de ser incluidos en la primera resurrección con todos estos en esta hoja. Si creíste en Cristo, ahí estás incluido. Si todavía no has creído en Cristo, hoy mismo puedes hacerlo. Si a Cristo valoras lo que Dios ha preparado para ti. ¿O te parece algo demasiado lejano? Si lo pensamos muy bien, es impactante reconocer que Dios preparó de todo esto de antemano. Seguimos con el versículo 6. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Como vimos en el principio, la segunda muerte se refiere a la muerte espiritual, en el lago de fuego para sufrir por una eternidad. Y Juan dice que esta muerte no tiene potestad, no tiene autoridad sobre los de la primera resurrección. Somos santos, apartados de la segunda muerte. Aleluya. Jesús habló de estas dos resurrecciones en Juan capítulo 5. Y dicen, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno o los creyentes saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, los no creyentes, a resurrección de condenación. Quedó claro de la primera resurrección que responde a los salvos. La segunda resurrección a los no salvos. ¿Cuál te va a tocar? Terminamos con el versículo 6. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos. El lugar donde nada más el sumo sacerdote podía entrar, el lugar santísimo, ya estaba abierto y hizo posible la entrada para todos, no solo para los sumos sacerdotes. Ahora cada creyente tiene acceso directo con Dios a través de la oración. Elvis Carballosa dice, eso significa que tendrán libre acceso en presencia de Dios y disfrutarán de íntima comunión tanto con Dios, el Padre, como con Dios, el Hijo. Otro aspecto de ser sacerdotes,
se encuentra en 1 de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Eso significa que debemos servir a Dios con todo nuestro ser. Siempre recordamos que servimos a Dios y no a los hombres. Nuestras vidas deben ser agradables a nuestro Dios. Tercer aspecto del sacerdocio, versículo 9 de 1 de Pedro 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. En el reino milenial vimos que personas no van a tener su fe en Cristo. Como sacerdotes, en ese sentido, anunciaremos las buenas nuevas, el Evangelio. Veremos qué fue lo que cambió nuestras vidas, que nos llevó de ser hijos del diablo a convertirnos en hijos de Dios. Finalmente, el versículo 6 termina, y reinarán con él 1000 años, la quinta mención. Todos los que van a estar reinando con Cristo por 1000 años, vamos a estar ejerciendo el oficio de sacerdotes. ¿Están listos? Empezamos ahorita mismo. Oremos regularmente a Dios y tenemos nuestra comunión íntima con Él. Estamos ofreciendo sacrificios espirituales a Dios de vivir una vida que agrada a Dios. Estamos compartiendo el Evangelio a los que no tienen Cristo en sus corazones. Eso es el sacerdocio que ya debemos empezar a practicar desde ahora. El versículo 7 nada más voy a mencionarlo, pero seguirá estudiando los siguientes versículos en la próxima semana. Pero nada más porque menciona 1000 años. Dice, cuando los 1000 años, la sexta mención, se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y vimos la razón para engañar a todos los que nacieron durante el reino milenial con la naturaleza pecaminosa y no creyeron en Jesús para la salvación por sus duros corazones, a un mundo de paz y tranquilidad. No sé cuánto había escuchado del reino milenial. ¿Sabes con seguridad si estarás en la resurrección para vida eterna? ¿Te asusta escuchar de estos temas? Tal vez todavía no has creído en Cristo, pero todavía tenemos la oportunidad de hacerlo hoy. Tú que ya eres creyente, ¿vives con gusto esperando la venida del Señor? ¿Cómo te estás preparando para recibirlo? ¿Lo estás compartiendo su evangelio? Vamos a orar. Señor, damos gracias por ese día. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por este pasaje que pudimos estudiar. Gracias, Señor, por todos los que están aquí, que están en la primera resurrección, Señor, que han puesto su fe en ti. Pedimos por los que no están seguros o tienen dudas, Señor, que pueden saber antes de salir de ese lugar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que nos enseñaste hoy a través de este pasaje. Pedimos, Señor, que tú nos guíes, Señor, y otra vez si hay una persona ahí que no te conoce, Señor, que pueda hablar conmigo o uno de los líderes aquí para estar seguro de su salvación. Damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga.